Hola, buenos días. Qué gusto estar otra vez acá. Bueno es tener tiempo para hablar sobre las cosas del Señor. Estamos estudiando la segunda carta de Pedro y quería llamarles la atención a algo que Dios también me puso a pensar. Eh, y quiero llevarlos a la lectura para que vean por qué razones estoy diciendo lo que estoy diciendo. Aunque nosotros pensemos que ya sabemos muchas cosas, realmente somos muy dados a que se nos olviden cuando tenemos que recordar partes que son importantes para lo que nos está pasando hoy en día. Todas estas situaciones en el mundo y lo que nos pasa personalmente tienen razón de ser, pero necesitamos tener en cuenta cosas que están pasando. Son importantes. ¿Ok? Entonces quiero que vean por favor acá. Hay dos palabras aquí. Aquí la palabra que está acá es rema. En el capítulo 3 de Segunda de Pedro dice, para que tengan memoria de las palabras, o sea, de lo que los remas que dijeron los profetas, que eran santos para Dios, porque es de recalcar que no todos los profetas son santos, pero los santos profetas de Dios hablaron unas palabras que miraban hacia el futuro. O sea, fueron dichas en el pasado, pero miraban hacia el futuro. Y luego dice, y que también tengan memoria, porque este es el verbo principal, este que está aquí es el verbo principal. Perdón. Este que está aquí es el verbo principal, que tengan memoria, y él aquí ya no habla de palabras que antes habían sido dichas, sino de un mandamiento. Lo que el Señor en su señorío habló, ya no son las palabras que fueron dichas por profetas, son cosas que son mandamientos que se van a cumplir y que se le dio a los apóstoles para que lo transmitieran a nosotros. La semana anterior ya habíamos visto lo que nos había dicho el profeta Malaquías y quiero recordarles lo que nos había dicho, que era, él veía dos cúspides como si estuvieran unidas así, la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor como si fueran dos cosas juntas. Él no podía ver el valle que hay entre estas dos, el tiempo que en segunda de Pedro llaman tardanza. En los antiguos le decían a Dios que no importaba hacer maldad, que al contrario era bueno hacer maldad porque Dios nunca tomaba represalias con respecto a eso. Para Dios estaba bien que se hiciera maldad. Y Dios le dijo, voy a hacer llover, la tierra está fundada en agua y del agua va a ser borrada, van a ser borrados. Y durante 120 años Dios le dio oportunidad al hombre para arrepentirse de su mal proceder y lo que hicieron fue empeorarse. Cada vez era peor, hasta que la maldad llegó a un punto en el que solamente 8 personas se salvaron. ¿Ok? Malaquías ve luego esto que está así y dice, bueno, lo que yo veo es, va a venir un Salvador que va a entrar en el templo, tal como lo dijo Daniel, pero hay un periodo de destrucción terrible, pero terrible, terrible. Y Dios no va a perdonar. Muy bien, ahora, esto es lo que estaba viendo Malaquías. Desde la perspectiva de Malaquías, él estaba viendo así. Y eso me llevó a pensar, ok, ¿de qué exactamente era lo que estaba hablando entonces Pedro? Porque en Pedro, y voy a regresarme, voy a mostrarles aquí un momento, dice, pero,
el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro no está viendo el primer día, la primera parte de Malaquías, está viendo la última parte de Malaquías, porque él está, ¿me explico? Esta es la primera parte de Malaquías y esta es la segunda parte que él ve, ¿de acuerdo? O al revés. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte que él está viendo. Cuando él la ve, ve las dos cosas iguales, ahí como si estuvieran en el mismo tiempo. Pero Pedro ya vio esta primera parte y en, y él vive en la mitad entre las dos partes. Así que ya habiendo visto la primera parte, ahora él se concentra en mostrar la segunda parte. ¿Me explico? ¿Estamos? Señor. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Ahora bien, ¿de qué está hablando Pedro? Pedro está hablando de Sofonías. Cercano, Sofonías capítulo 1 versículo 12. Si quieren, pueden leer todo esto. Eh, Empieza por una predicción impresionante. Dios dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Wow, fuertísimo. Así que dice, cercano está el día grande de Jehová. Esto del día grande de Jehová es lo mismo que decir el día del Señor, el día de Jehová, el día de Yahvé. En el Antiguo Testamento es el día de Yahvé, el día de Jehová, etcétera. En el Nuevo Testamento siempre se nombra el día del Señor. Y siempre se dice cercano y muy próximo. Lo está diciendo Sofonías y era Antiguo Testamento. ¿Por qué él lo veía tan cercano y tan próximo? Porque sucedió casi 400 años después, cuando llegó la primera parte de aquel día cercano, era la venida del Señor la primera vez. Pero lo que a Sofonías se le mostró no fue la primera parte, se le mostró la última. Es amarga la voz del día, el día de Jehová. Gritará allí el valiente. Es el día de la ira, aquel día de la angustia, es día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, recuerdan la palabra, la gran tribulación, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, por favor, tengan en cuenta esto, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. No será simplemente la lava, es el fuego del celo de Dios, porque ciertamente la destrucción apresurada porque ciertamente destrucción apresurada Él hará de todos los habitantes de la tierra. De esto era lo que estaban hablando los profetas. Esta parte es la parte que vio Pedro. Pedro vio el entenebrecimiento, todo lo que iba a llegar de maldad dentro de este mundo y que iba a hacer algo durísimo y difícil para la tierra. Todas esas cosas las ve Pedro y dice, esto es lo que va a pasar. Ok, ahora bien, el punto es que
Nosotros ya vimos que eso lo dijeron los santos profetas. Ya vemos a Malaquías, ya vimos a Sofonías, pero nos falta una parte, porque en la lectura que tenemos, las palabras de los profetas están dichas, pero nos falta esta parte del mandamiento del Señor y Salvador que nos fue transmitida por los apóstoles. ¿Ok? ¿Cuáles son estas palabras que debemos tener en memoria? Bueno, recordemos una cosa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es alta, especial, supranatural, paciente. Tiene una misericordia por encima de cualquier cosa que nosotros podamos pensar. De manera que en su corazón, en su voluntad, no quiere que alguien perezca. Él quisiera que todo el mundo, como en Nínive, todo el mundo se arrepintiera y viniera donde Él. Él no quisiera, por favor, los que están pensando es que Dios escogió a unos y a otros. Esta porción bíblica nos dice que Dios no quiere que ninguno, pero tampoco Dios va a pasar por encima de la voluntad de las personas. Así que quiere que todos procedan a arrepentimiento. Y este tiempo de espera entre la primera venida de Cristo y la última venida de Cristo es un periodo de espera del Señor en su misericordia para que los hombres puedan arrepentirse, tal cual como pasó con el ejemplo que ya dio con respecto a Noé. Por eso da el ejemplo de Noé, que la tierra se destruyó por el agua y que estuvo esperando 120 años, pero para él 120 años es como un día o un minuto o un segundo, y 2000 años son como si fueran 2 días o 2 minutos o 2 segundos. No es tiempo lo que está en su mente y en su ser, tiempo es de nosotros. Y todo este tiempo nosotros deberíamos darle gracias a Dios por su alta misericordia de que aún a nosotros llegó el tiempo en el que podíamos arrepentirnos. ¿Qué tal que el Señor hubiera venido hace 40 años? Ah, no, no, no hubiéramos existido. Sí, claro, ¿cómo no? No hubiéramos existido, ¿eso es cierto? ¿Cuántos se hubieran perdido hace 40 años si nosotros no hubiéramos predicado? Pero esto de que Dios haya definido las cosas como las definió, nos ha permitido estar. Y al estar, nosotros debemos llevar ese mensaje, porque Dios está esperando que todos, por favor, todos se arrepientan. Y ese debería ser la carga más pesada de nuestro corazón, debería ser, Dios quiere que todos se arrepientan. La pregunta aquí es, ¿yo quiero que todos se arrepientan? Porque si no estoy obrando en favor de eso, entonces no soy el que está haciendo lo que Dios quiere que haga, porque es su voluntad que se arrepienta. Ahora bien, esto que está aquí, de que el Señor no retarda su promesa, quiere que todos se arrepientan, es este mismo Señor que ha dado ese mandamiento. Quiero que todos se arrepientan. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, dijo Juan. Arrepiéntanse. Tú estás haciendo esto y esto y esto. Arrepiéntete de tus pecados. Ve si no peques, etcétera. Todo eso es el mandamiento del Señor. No quiere que nadie se pierda. Ahora, en su último momento, en su última semana, el Señor les explica a los apóstoles para que los apóstoles nos pudieran explicar a nosotros cómo es la secuencia, de manera que nosotros tengamos un parámetro de, oiga, en qué posición estamos para poder compartir esto que es tan importante. Y por eso el Señor nos lleva a Mateo en el capítulo 24.
ese capítulo es el capítulo que todo el mundo nos trae a colación. Entonces, voy a buscarlo y ya está. Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El, el templo que había mandado a construir Herodes el Grande era una maravilla, una de las grandes maravillas de la antigüedad. El Señor les respondió, ¿ustedes ven todo esto? Amén, amén, les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Se imaginan el choque tan tremendo? Así que siguió caminando y llegó hasta el monte de los olivos y se sentó. Así que, obviamente, como siempre, lo seguía mucha gente, pero los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron. Y ahora quiero que por favor miren las preguntas que le hacen. Primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles estas? Que el templo iba a ser derribado piedra por piedra. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? De tu venida. Ah, ahora están recordando la segunda venida que tiene que ver con el día del Señor. La primera venida para salvación, para hacer sacrificio, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda venida como Señor. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y luego hay una tercera pregunta. ¿Y qué señal del fin del siglo? O sea, del fin de todo lo que vemos. La forma en que preguntan. Tres preguntas. ¿Está claro? ¿Está claro que le hacen tres preguntas? Sí, señor. Ok, veamos la respuesta del Señor. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Miren que no se perturben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ok, un momentico. ¿Qué responde? ¿A qué de las preguntas de arriba responde qué? Responde esto. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿A qué pregunta responde? ¿Al cuándo? Las señales. No. ¿Al ¿Señal de cuándo? qué? A las señales de cuáles son las señales que A ver, para que miren las preguntas. Primero es, ¿cuándo cuándo. será derribado en la piedra sobre piedra el templo? ¿Cuándo será derribada la piedra sobre piedra? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de que tú vas a venir? Tercera pregunta, ¿qué señal hay del fin del mundo? Pregunta, ahora la mía. Cuando el Señor responde, miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué responde? ¿Cuál de las tres preguntas de aquí responde eso?
¿Qué señal habrá de tu venida? Muy bien, correcto. Entonces, no se dejen engañar. Van a venir muchos que van a decir que ellos son el Cristo. Van a venir muchos, no se dejen engañar. Esa no es una señal de mi venida. No, no se vayan a engañar. Ahora bien, dicen, y además, oirán de guerras, guerras de nación contra nación, reino contra reino. Van a oír de guerras porque va a haber pestes y va a haber hambres y va a haber terremotos. Y todo esto será principio de dolores. ¿A qué pregunta está respondiendo? A las señales. No, hay Eso le señales de la piden. venida y hay señales del fin. ¿A cuál de las dos señales está hablando? Del fin. Muy bien, porque dice, y todo esto será principio, entonces no puede ser el fin. Está respondiendo dos cosas. Una, responde, las señales de mi venida, no escuchen a las personas que les digan, va a venir el Cristo, ya llegó, yo soy el Cristo, yo soy el obispo que muestra al Cristo, yo soy el Elías que había de venir, yo soy el no sé qué cosa. No, 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 no se dejen engañar. Segunda respuesta. Van a haber guerras, rumores de guerra, se van a levantar nación contra nación, van a haber pestes, van a haber hambre, van a haber terremotos por todas las partes, en diferentes lugares, pero todavía no es el fin. ¿Estamos? No respondió la primera pregunta de cuándo iba a ser quitada piedra sobre piedra. ¿Se dan cuenta? Hola, ¿se dan cuenta? Sí, señor, sí. Ok. Entonces los entregarán a tribulación. Entonces, ¿cuándo? Cuando oigan de guerra, rumores de guerra y todas estas cosas, les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, ¿cuál es el nombre? ¿De qué nombre habla? Es Es el Cristo. ¿De qué nombre habla? De Jesucristo. Ajá. Por causa de que somos cristianos, vamos a ser aborrecidos, vamos a sufrir tribulación, nos van a matar y seremos aborrecidos de todas las gentes. ¿Y qué va a pasar? Muchos tropezarán con esto que va a pasar y se entregarán unos a otros. Ese es cristiano. Y unos a otros se aborrecerán. No es solamente que vamos a ser aborrecidos de los de afuera, de los de adentro. ¿Saben por qué? Porque muchos falsos profetas se van a levantar y engañarán. ¿De qué están hablando de este de engañarán a muchos? ¿Dónde han visto esta otra engañarán a muchos? Ay, no me digan que no ven el azul o no lo ven. Perdón, voy a mirar. Sí. Dice, a muchos engañarán. ¿Cómo? Y la señorita dice, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Ok, esa es la respuesta para cuál pregunta. para las señales que cuando Él venga. Ah, bueno. Gracias a Dios que no me toca estar haciendo machete ni nada de eso. Gracias a Dios. Ok. Entonces, cuando está hablando aquí, está hablando de la respuesta que les dijo arriba, de que personas llegarán diciendo yo soy el Cristo. Entonces está respondiendo a las señales de la venida del Señor. ¿Qué va a pasar?
cuando nosotros hablemos de Cristo y hablemos en el nombre de Cristo y debemos estar preparados porque vamos a tener tribulación. Incluso nos van a matar y vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Por la causa del nombre de Jesús. Muchos de los que nosotros pensamos que son creyentes no son creyentes y al contrario nos van a señalar a los que somos creyentes y nos van a aborrecer. Y vendrán falsos profetas, que es lo que Pedro está diciendo, y van a venir falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora escuchen, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? El mundo cada vez va a ir más hacia la maldad. Y como las personas ven cómo la maldad se va propagando y no hay nada que esté pasando, o eso es lo que ellos creen, que no está pasando nada, entonces van a decir, ¿y para qué sigo el evangelio? ¿Para qué me pongo con eso? Si a la final los que prosperan son los que hacen el mal. Mira la gente en el Chocó. Hombre, mira la gente en el otro lado. Mira la gente en el Catatumbo. Mira la gente en el no sé qué. Mira la gente allá en... Y el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la diferencia? El que persevere hasta el fin, este se salvará. Este es el que es salvo, el que persevere en el nombre, el que persevere en mantenerse en Jesús es mi Señor. No importa, Jesús es mi Señor. No importa, Jesús es mi Señor. Ese es el que es salvo, no el que dice yo soy cristiano. Dice, entonces los entregará. Ah, bueno. Solamente entonces vendrá el fin. ¿Qué significa? Va a haber un momento en el que va a haber una persecución grandísima de tribulación, en la que vamos a ser perseguidos, etcétera, etcétera, hasta que llegue el momento del fin. Ahora, ¿el momento de cuál fin? ¿El fin de los tiempos? Bueno, lo que esto significa hasta ahora y que podemos ver, lo que podemos ver hasta ahora es que vendrá un tiempo en que la iglesia va a ser perseguida y que y que sin esta persecución tremenda de tribulación a la iglesia, no va a llegar todavía el fin. O sea, no hay que hacerse la idea de que va a llegar el fin antes de que haya una gran persecución a la iglesia. Entonces, el Señor sigue hablando en su lenguaje de mandamiento. Esto es lo que va a pasar. Tal cual como lo estoy diciendo, va a pasar. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda. ¿Qué es esto de que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Ok. Qué cosa tan interesante. Esto de la abominación del desolador está en Daniel capítulo 9 versículo 24 en adelante, donde habla de las 70 semanas que están definidas para que el pecado deje de existir delante de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? 70 semanas le hace 70 veces 7. Están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén, para que termine la prevaricación y se ponga fin al pecado y expiar la iniquidad
para traer la justicia eterna o perdurable y sellar la visión y la profecía. Y adivinen qué palabra es esta. Mesías. Y ungir al santo de los santos. Entiende pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el ungido, príncipe ungido, esta palabra, mírenla, Mesías, esta palabra es igual a esta palabra ungido. Así que desde que salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta este Mesías habrá primero 7 semanas, 7 de 7, 49 años en los cuales se restauraría la santa ciudad. Y después de restaurar en 49 años la ciudad y el templo, 72 semanas después se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos y 72 semanas después de algo, perdón, es que me adelanté. Habrá 2 periodos, ¿de acuerdo? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde el exilio en que estaban, hasta que llegue el Mesías príncipe, habrá 2 tiempos. El primer tiempo es de 7 semanas, 49 años. Y el segundo tiempo es de 72 semanas. No me acuerdo cuántos años son. Lo pueden buscar. Punto y coma. Entonces se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ese es el primer tiempo. Jerusalén y el muro y la plaza se volverían a edificar en 49 años. Y después de las 62 semanas, estas 62 semanas, se le quitará la vida al mismo Mesías que está aquí, Mesaya. Se le quitará, mas no por él. Punto y coma. Otra cosa. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesús, ¿por qué no responde? ¿Por qué Jesús no responde cuando iba a destruirse la piedra sobre piedra? ¿Por qué Jesús no responde? Que está escrito que eso pasaría después que el Mesías llegara como príncipe, después de las 62 semanas, 72 semanas. Después de que se le quitara la vida, es que el santuario sería destruido. Por eso no lo responde. No necesita responderlo, está respondido. Ahora dice, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. ¿Guerras? ¿Han escuchado esa palabra en algún lado? Y oirán de guerras y rumores de guerra. Vendrán un montón de guerras. Pero aún después de todas esas guerras, por otra semana, este príncipe que ha de venir, este príncipe es diferente a este Mesías príncipe. Este príncipe es el que ha hecho que maten al Mesías. Entre comillas, ha puesto las herramientas para. No, acuérdense, no es que al Señor lo obligaron, no, él no tenían que obligarlo, él vino para eso,
pero había un príncipe que ha de venir, que ese príncipe, a través de ese príncipe o a través del sistema que ese príncipe muestra, es el sistema que mató al Señor, lo cual tampoco era que Dios no supiera. ¿Ok? Y por otra semana, ese príncipe confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, a la mitad de estos 7 años, hará cesar el sacrificio y hará cesar la ofrenda en el templo. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, ¿quién vendría al templo y se sentaría en el templo? El desolador que está aquí, esta palabra que está aquí. Imagínense esa palabra, el desolador. Y eso va a ser hasta que venga la consumación. Entonces es cuando se consuma. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora sabemos que ese desolador es este desolador que se sentará en el templo a la mitad de una semana, que es una semana final, que vendrá después del fin de las guerras, o sea que habrá una alianza de paz y que es la misma personalidad del que propició todas las cosas para que el Mesías príncipe muriera 72 semanas después de que el templo y el muro fueran reconstruidos. Esa es la abominación de la que el profeta Daniel ha hablado. Una persona, un hombre con una caracterización, se sentaría en el trono en el lugar santo, como lo dijo el profeta Daniel. Cuando eso pase, debido a que va a haber tribulación, angustia y aborrecimiento, los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, gran, mega tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la va a haber. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. ¿Qué significa eso? No es que los días van a tener menos de 24 horas. No, es que si no fuera porque los días ya están acotados a 7 años, no habría, si eso se extendiera más, no sobreviviría ninguno. Entonces, si alguno les dice, mire, ahí está el Cristo, o mire, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y harán prodigios, de tal manera que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Miren, ya se los dije antes. Así que si les dicen, está en el desierto, no salgan. Está en los aposentos, no lo crean. Este tipo que se sienta ahí, el gran desolador, el que está hablando el profeta Daniel, ese va a decir que él es el Cristo. Cuando él diga que él es el Cristo, no lo crean. No le crean a los falsos profetas, no le crean a las señales que haga, porque va a hacer señales, va a hacer milagros, va a hacer cosas prodigiosas. No le crean. ¿Saben por qué? Porque la respuesta a esa pregunta que me hicieron es que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntan los buitres. O sea, esto es un dicho que significa impajaritablemente
especialmente, verdaderamente, todo el mundo va a saber cuándo sea el Señor el que viene. Todos van a saberlo, todos al mismo tiempo. Todos. ¿Cómo vamos? Excelente. Gracias. Gracias. Tremendo, ¿cierto? Es que los apóstoles no solamente miraron a los profetas, es que el Señor Jesús les hizo una narrativa específica. Y voy a terminar, ya voy a terminar, pero un momento. E inmediatamente después de la tribulación, de esta tribulación promovida por este desolador, esta tribulación, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días, después de esa otra semana de 7 años, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿De qué habla aquí? Nosotros lo vimos ya. Nosotros ya lo vimos. Lo vimos en Apocalipsis. ¿Recuerdan? El caballo blanco. Y venía el Señor con todo, con su corte, con los ángeles a los que él llama a viene con su iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares de todas partes del mundo, viene con su iglesia en caballos blancos y baja a la tierra después de la tribulación de aquellos días. ¿Y por qué es que él baja? Porque es el tiempo de juicio. Es el segundo tiempo, el que vio Zacarías, el segundo tiempo, el que vio Sofonías, el segundo tiempo. El Señor baja a reinar en la tierra y todas las naciones van a tener que arrodillarse delante del que es Señor y va a juzgar con vara de hierro. Esto no es utopía, esto no es nada ficticio. El Señor está repitiendo absolutamente lo que ya está escrito por los santos profetas del Antiguo Testamento. No hay aquí nada raro ni nada que el Señor esté inventándose, todo está. Así que Pedro está repitiendo lo que el Señor Jesús dijo. Él está repitiendo lo que el Señor Jesús dijo. Versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie va a saber, no hay señales, simplemente el día que es, el día que es, va a pasar. Punto. Ahora, ¿tenemos algunas señales? No, lo que tenemos es lo que el Señor dijo que iba a pasar y que nosotros también lo estamos viendo hoy en día, los principios de dolores. Estamos viendo todavía el principio de dolores, no es llegado el fin, no hay una tribulación donde hay una persecución a nivel global, no hemos llegado a las 7 últimas semanas, no, pero va a llegar el día del Señor como ladrón en la noche y en esto pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así que, mis queridos, así como dice Sofonías, y sus riquezas y todas sus casas y todo lo que ellos piensan que es su poder será absoluta y totalmente destruido. Destruido.
significa no más. Así que vendrá un día el Señor a esta tierra, juzgará en esta tierra y al final de todo, el cielo y esta tierra serán destruidos. Es exactamente lo que el Señor Jesús le volvió a repetir a Juan, estando en la isla de Patmos para que escribiera el Apocalipsis. No hay nada nuevo. Ahora sí, tiene la exhortación de Pedro, que vamos a ver la próxima semana. Gracias por escuchar. El Señor los bendiga en este tiempo y ojalá que su palabra sea la que realmente haya fortalecido sus vidas. Gracias por estar.